Continuamos entonces con este estudio de los libros poéticos y sapienciales. Hemos visto ya la introducción y estamos en este punto del movimiento sapiencial, viendo su contexto universal, pero nos hemos centrado en Israel y vamos a ver ahora a partir de este video lo que es su obra literaria, la obra literaria del movimiento sapiencial. Esto quiere decir los libros sapienciales, los que son objeto de nuestro estudio, pero a los que les hemos hecho toda esta ambientación. Y luego, en otro video, terminaremos viendo el libro de los Salmos, lo que corresponde a la sección de los libros poéticos. Así entonces, la obra literaria de este movimiento sapiencial está plasmada en los llamados libros sapienciales y son los que vamos a empezar a estudiar ahora a partir de este momento. El primero de ellos, que encontramos en la Biblia, es el libro que lleva por nombre o por título el libro de los Proverbios. Y veníamos hablando precisamente del mashal, recuerden, ¿no? El mashal en hebreo, es decir, la expresión básica, la expresión fundamental con la cual se presenta la sabiduría, que es a través del proverbio, que lo hemos entendido como el dicho o como el refrán en el lenguaje popular, ¿sí? Ya en el lenguaje técnico recibe este nombre de proverbio, sentencia, máxima y otros términos también, pero es lo mismo. Entonces abordamos el libro de los proverbios y después cada uno de los siguientes libros, siguiendo más o menos estos ítems que vamos a recorrer aquí. En primer lugar, de hablar del autor del libro y su fecha de composición. Primero, así de inicio, ya les puedo anticipar esto. En la tradición judía, ya se lo había comentado en un video pasado, en la tradición judía, todos estos libros sapienciales vienen acuñados a el rey Salomón, que es presentado en la Sagrada Escritura, en estos libros precisamente, pero también en los libros históricos, cuando se habla de él como rey, se le presenta como el gran rey sabio. No tanto por ser gran rey, porque el gran rey en Israel es David, pero entre los reyes, periodo monárquico de Israel, estos tres primeros reyes, Saúl, David y Salomón, son como el momento cumbre de la monarquía en Israel. Y Salomón se destaca por ser rey de Israel y además de ello por ser rey sabio, el gran sabio, del cual ya decíamos, ¿no? Para tratar de dimensionar la grandeza de sabiduría, de su sabiduría, los textos, citábamos allá el primer libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, como cuando se habla de Salomón dice que tenía una sabiduría que ningún rey de todo el Oriente Medio Antiguo, ni de Egipto, ni de Mesopotamia, lo podían superar. ¿Ven? Entonces, ya eso para magnificar a Salomón como sabio. Entonces, por esto le decía, la tradición judía presenta a Salomón como el promotor de esta sabiduría y luego como el autor de esta sabiduría consignada en cada uno de estos libros sapienciales que vamos a ver. Por lo tanto, que sería el autor de todos estos libros. Así, como les decía, también los judíos creen que el Pentateuco, por ser la Torá dada por Moisés, que todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron compuestos, fueron redactados también por Moisés. ¿Ven? Más o menos de la misma forma. Por eso aquí ya empezamos diciendo que en cuanto al autor del libro de los Proverbios, se le adjudica a Salomón. Pero como advertimos acá, con lo que les acabo de decir, no se debe tomar en serio esta atribución. Es decir, ¿a qué me refiero? No lo debemos tomar a pie de letra, que el texto diga que sabiduría de Salomón. No podemos entender o no podemos concluir, ¿sí? Que
el autor del libro sea propiamente Salomón. Esto es simplemente, como decimos acá, un convencionalismo. Es algo que tiene una pretensión, ya la vamos a comentar, que está presente en estos libros sapienciales, en todos los libros sapienciales. ¿Y cuál es esa pretensión? Ya lo insinuaba, eh, considerar y tener a Salomón como el rey sabio y como el gran sabio, ¿sí? Como, como que aquel que posee, que contiene toda esta sabiduría y quien la difunde, quien la enseña. Eso es lo que más o menos se trata de presentar a través de estos libros por parte de los autores sagrados. ¿Eh? No olvidemos que estamos hablando de la cuestión del autor. Entonces aquello de que sí, pero no. Sí, sí Salomón, pero no fue Salomón el que prácticamente diseñó estos libros o quien compiló estos libros. Porque vamos a ver después que en la fecha de composición son de unos tiempos todavía mucho más extensos de la vivencia de la vida de Salomón, y es imposible que Salomón después de muerto los haya escrito, ¿verdad? Bueno, este es un modo, en ese convencionalismo que estamos hablando, es un modo este de acuñarle a Salomón estos libros, es un modo de homenajearlo a él, hacer un homenaje a él, en este caso Salomón, ¿ve? Tratando de darle autoridad, poner su autoridad sobre el libro de los proverbios, es decir, de pensar, creer que Salomón es el gestor o el autor de estos libros. Pongo aquí a manera de conclusión resaltado en rojo, claramente los autores son sabios de escuela, los que finalmente compilaron, recogieron y redactaron el libro tal cual como lo tenemos hoy en día en nuestras Biblias, en la suya y en la mía. Esa es obra física, material de autores diferentes, como lo hemos venido diciendo de los diferentes libros de la Biblia, como lo acabamos de decir la semana pasada en torno a los libros de los profetas, ¿recuerdan? Entonces son autores diferentes que, en este caso de los libros sapienciales, son sabios, los llamados, considerados sabios, de los cuales hablamos en el video anterior, y sabios de escuela. ¿Por qué? Porque no solamente existían los discípulos, sino que se agrupaban y formaban escuela. Entonces, en escuelas, pues muy rudimentarias, pero el hecho que se juntaran para estudiar, comentar y prodigar toda esta sabiduría, hacen que se les considere entonces como escuela. Y como concluimos, sin que se pueda precisar mucho más. ¿A qué nos referimos? Sin saber quiénes eran, cuáles eran sus nombres, qué características tenían, qué otras características, no, tan solo la característica fundamental, que eran sabios y partícipes de una escuela de sabios, es decir, toda una escuela sapiencial. Por eso hablábamos en el video pasado y en los ítems, en los capítulos, hablábamos de movimiento sapiencial, ¿eh? Porque tampoco no era que fuera una escuela, sino que habían varias escuelas, múltiples escuelas. Entonces, el juntar todo eso, una cantidad de sabios presentes y que se van agrupando y que van existiendo escuelas, entonces todo eso hace que se hable y se entienda como todo un movimiento. Eso respecto al actor, que lo iremos a estar repitiendo en los demás libros más o menos. Respecto a la fecha, que estábamos diciendo, fecha de composición, respecto a la fecha, hay que distinguir eh, ya en la composición del libro. Esto nos lleva a la composición, fecha de composición, en lo que ya hemos advertido de todos los libros en la Biblia, cómo se fueron formando los libros para que finalmente llegara el texto que nosotros tenemos consignado en nuestra Biblia. Decíamos que es un proceso largo, eh, histórico,
donde participan muchas personas incluso en ocasiones de distintas generaciones, ¿sí? Que recogen, que van recogiendo todo el material que va surgiendo y que va existiendo y que después alguien empieza a juntarlo, a compilarlo y que luego en otra etapa posterior entonces u otros, en singular o en plural, eh, esquematizan ese contenido, ese material, lo organizan, y otro que es el que ya llamamos redactor final, y de todos y cada uno de ellos desconocemos sus nombres, ¿eh? Pero fueron unas personas, alguien tuvo que haber hecho eso, ¿sí? Alguien en singular o alguien en plural, alguien hizo todo ese trabajo finalmente de diseño y edición, como llega el libro a nuestras manos. Y ese autor es el que llamamos y conocemos en la ciencia bíblica como el redactor final. Y hablamos de manera anónima de el autor del libro sagrado, el autor de ese libro, ¿eh? Que aquí hemos dicho por un acto de conveniencia se le acuña a Salomón. Es decir, para el judío, qué mejor que presentar esta obra como una obra de Salomón a quien no solamente dentro del pueblo de Israel, en el reino de Israel, sino que en el mundo, porque los mismos textos hablan de que su fama ya se conocía en todo el mundo, en ese mundo antiguo del Medio Oriente, ya era bastante conocido. Entonces, ¿qué mejor manera de que colocar estos libros bajo su nombre? Esto además era una técnica muy común en ese tiempo, una técnica que tiene un nombre eh, que se denomina de esta manera. mm, no sé si lo han escuchado ya alguna vez. Apúntenlo, tomen nota, coja su cuadernito y escríbalo. Es un término nuevamente, una vez más, griego, término griego. Esta técnica se conoce como la pseudonimia, pseudo con P inicial, P y luego como suena, pseudonimia, pseudonimia. ¿Y qué significa pseudonimia? Un término griego que viene de dos raíces. La primera raíz, pseudo, que significa segundo, y nomos, que significa nombre, un segundo nombre, ¿ve? ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que el autor del libro, el autor real, lo desconocemos, tan solo podemos concretar que era un sabio sin saber el nombre, pero que era un sabio porque maneja todo este tema sapiencial. Pero no conocemos su nombre y al libro se le coloca entonces, viene la técnica, colocarle a un libro un nombre de un personaje conocido para darle fuerza igualmente al libro, para darle importancia al libro. Es un libro de Salomón, del gran rey, del rey sabio. Entonces, ve, el libro cobra mucha importancia. Esa es la técnica de la pseudonimia. Ese término pseudonimia también suele ser presentado con otro nombre, ¿sí? Pseudonimia, o el que les voy a decir igualmente griego, pseudoepigrafía. Entonces la técnica, estamos hablando de una técnica, o sea, un uso común en los escritores antiguos que se llamaba así pseudonimia o pseudoepigrafía. Lo mismo pseudo con P, pseudo y epigrafía. O sea, pseudo, segundo, y epigrafía, segundo escritor, o sea, un escritor diferente. Bueno, entonces, con estos conceptos vamos enriqueciendo todo esto en torno a lo que es el autor de estos libros y los demás libros que vamos viendo. Decíamos entonces respecto a la fecha, como estamos hablando de la composición del libro, el libro en sí tuvo un proceso de redacción bastante amplio con diferentes etapas. Entonces, como el fruto de diferentes etapas se fueron escribiendo, entonces es difícil precisar una fecha concreta o una fecha aproximada como solemos ser en Biblia. Sí, en Biblia, no, sobre todo en el Antiguo Testamento, no podemos dar fechas exactas, sino fechas más bien aproximadas. Entonces, lo que estamos advirtiendo aquí, ¿no? De acuerdo a las partes del libro y luego la
compilación final, la redacción final, cuando ya el libro alguien lo redacta en la forma con que hoy lo tenemos, pues ahora sí ya podemos nosotros establecer una fecha, pero mmm, advirtiendo que en su proceso de composición ha habido una participación de diferentes etapas y de diferentes personas. Ahora, a este respecto de la fecha de composición, tratando de precisar esto último, ¿no? La fecha en la cual ya se tuvo redactado el libro tal cual como hoy nosotros lo tenemos, entonces tenemos estas claves. Primero, en el mismo libro, perdón, en otro libro de los mismos sapienciales, que es el Eclesiastés, que lo vamos a estudiar ahora más adelante, mm, nosotros sabemos, pues por la ciencia bíblica sabemos que el Eclesiastés se compuso más o menos en torno, fíjense, los más o menos, no es la fecha exacta, en torno al año 190 antes de Cristo, el libro del Eclesiastés. Y resulta que el libro del Eclesiastés alude a Proverbios 1:6 en el capítulo 47 del verso 17. O sea, ahora su Biblia, para el video, ahora su Biblia, busque Eclesiastés 47 y 17 y ¿qué va a encontrar ahí? Este versículo es una cita de lo que ha escrito ya el sabio en el libro de Proverbios 1:6. Y entonces, por este dato, correlacionamos que cuando hablamos del libro del Eclesiastés, vamos a precisar ahora, cuando hablemos de él, que el libro del Eclesiastés se escribió más o menos hacia el año 90, 190, perdón. Ahora, si el Eclesiastés está citando un texto de Proverbios, quiere decir que Proverbios fue escrito antes que Eclesiastés. Por eso empezamos por ahí, por el libro de los Proverbios. Además, desarrolla ciertas ideas que están consignadas allí en el libro de los Proverbios. Entonces, es como un punto de referencia para el autor del libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés. Estos indicios, los que estamos comentando, nos llevan a situar en este procedimiento como manera como de discernimiento, de conclusión, que la edición final de nuestro libro de los Proverbios dice la ciencia bíblica, entre los siglos quinto y cuarto. Fíjense que no abordamos una fecha precisa, sino que nos toca como englobarla. E incluso, ve, aquí ya no hablamos de años, sino entre los siglos, ya a finales del siglo quinto, comienzo del siglo cuarto, porque las fechas en el Antiguo Testamento es a la inversa, es hacia atrás. Entonces, vean todo lo que podemos o tenemos que decir y advertir si nos interesa saber sobre el autor y la fecha de composición del libro de los Proverbios. Ahora, segundo ítem sobre el libro de los Proverbios, y lo vamos a tratar en cada uno de los demás libros, la dimensión teológica. La dimensión teológica es, bueno, que recuerden por aquello que decíamos al comienzo, el anterior video, que el autor de los libros sapienciales, o sea, eh, los sabios en este contexto, nos están hablando sobre todo ya es de la experiencia humana, ¿sí? Del ser humano en sus vivencias, en sus experiencias. Y con ello entonces como que desapareciera la dimensión teológica. Y no, por eso aquí entonces quiero resaltar este aspecto, la dimensión teológica en cada uno de estos libros. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la dimensión teológica? Dimensión teológica, en palabras del ciudadano de la calle, para que la gente lo entienda, para el ciudadano común, es el mensaje de parte de Dios. ¿Qué mensaje? ¿Ves? Si esto es sabiduría humana, eh, aquí donde aparece el mensaje de Dios, ¿qué enfoque tiene como estos libros como mensaje de Dios? Ese es el mensaje teológico o dimensión teológica. O sea, aquello que hace alusión directamente a Dios. Entonces, en el libro de los Proverbios, como decimos acá, los temas abordados en este libro de los Proverbios son múltiples y variados. Entonces, vamos encontrando eso, que es un tapiz de muchos colores, ¿no?
donde se abarcan prácticamente todos los ámbitos, todas las situaciones y circunstancias de la vida humana. De tal manera que el libro de los Proverbios constituye la fuente más importante para descubrir los valores que se cultivaban en el antiguo Israel. Entonces veamos cómo el autor o el sabio aquí está recogiendo eso, la vida del ser humano y la vida del pueblo como tal, eh, encontrando en esa vida los valores, ¿ves? Descubriendo los valores que se cultivaban en el antiguo Israel. Y eso es lo que decíamos cuando definíamos la sabiduría en Israel, que qué significa, cómo entenderla. Y decíamos el arte del bien, del buen vivir, ¿sí? Del buen vivir. El buen vivir es en una vida fundamentada, orientada según los valores. Valores, si es del ser humano, valores humanos, pero esos valores humanos son con referencia, como veíamos el ser humano en el anterior video, en la sabiduría, la Jokma hebrea que decíamos, la Jokma, el ser humano es visto como criatura que está frente a un creador, y ese creador le inspira estos valores. ¿Ve? Ahí ya está la presencia de Dios. El libro no es prácticamente un... Si el libro no tuviera esta dimensión teológica de la que estamos hablando, sería sencillamente un libro de antropología, no sería palabra de Dios, sería un tratado más bien de antropología. Y como tratado de antropología sería únicamente eh, el aspecto sapiencial, pero meramente humano, o sea, el meramente racional, es decir, el pensamiento griego que es conocido como la filosofía. Y efectivamente, el tratado de antropología, cuando se estudia, es una de las materias propias de la carrera, diríamos hoy en día, la carrera de la rama de la filosofía. Bueno, entonces vean la importancia de esta dimensión teológica en estos libros y lo que acabamos de comentar con respecto al libro de los Proverbios. Sin embargo, vean, cuando trata de todos estos aspectos de lo que es la vida del ser humano y sus circunstancias, más que un catálogo, presentar un listado de esas circunstancias de cada uno de esos temas, conviene, resalto, conviene tener en cuenta algunas claves de lectura para comprender el libro de los Proverbios, que nos permitan captar a fondo el mensaje que nos quiere presentar aquí el sabio. ¿Y cuáles son esos puntos claves de lectura? Entonces, primero, el orden cósmico. Es decir, el sabio aquí nos presenta como el mundo, llamamos el universo está fundado sobre un orden. Y eso está respaldado bíblicamente allá en esos relatos que mencionábamos, capítulos 1 y 2 del Génesis, cuando Dios creó el mundo, ¿cómo lo creó? Decía, en la introducción del relato, el primer relato es, el mundo era un caos, informe, sin forma. ¿Y en qué consistió la creación? Darle forma a ese universo, ¿eh? Darle forma, darle un orden. Y cómo en el desarrollo de la creación, cuando se nos hace el relato, Dios va haciendo las cosas por orden. Lo primero es la luz. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. ¿Ve? Y luego cada día va apareciendo una obra de la creación, y cada una en un orden establecido. Es decir, ya la misma creación, el universo, el mundo que contemplamos, hecho por Dios, ya lo reconocemos como tal, tiene un orden. Eso es fundamental. Eso es lo que caracteriza el mundo creado por Dios. Primer aspecto que tiene en cuenta que el sabio, el punto de partida, por eso decimos clave de lectura para entender el libro de los Proverbios. Segunda clave, y muy importante, la resalto también, son la presentación que hace el sabio de lo que es el comportamiento, lo que es la vida del hombre, que dice tiene dos caminos. Dos caminos. Un camino es que si lo sigue, ese camino lo va a llevar al hombre, lo va a llevar a usted, lo va a llevar al ser humano
a una vida en plenitud si sigue el camino, uno de esos dos caminos, que va a ser el camino mostrado por el Creador. Y si no lo sigue, si no sigue ese camino, hay otro camino, no le queda sino otro camino, pero ese otro camino lo conduce a un final prematuro. ¿Qué final prematuro? Una muerte prematura. Son diferentes los caminos y diferentes las metas, los puntos de llegada, y que tienen mucho significado pues para el ser humano. Tercer aspecto a considerar en este libro de los Proverbios, y aquí es donde encontramos lo que en el pasado video les presentaba como el principio fundamental de la sabiduría. Lo dice, lo enseña el sabio en Israel y nos lo enseña a nosotros como cristianos. El principio de la sabiduría. Y de la sabiduría, fíjense que viene identificada con el artículo singular, la sabiduría. Porque en el mundo podemos hablar de sabidurías en plural, pero la sabiduría, es decir, la verdadera, es una sola. ¿Sí? Y esa sabiduría de la que estamos hablando, la que estamos estudiando, la que se nos está presentando a través de estos libros, entonces tiene un principio. ¿Cuál es ese principio? Nos lo presenta, ya se lo citaba a usted, les decía, vea, graben este texto. Es aquí en el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 7. Noten que aquí no viene citada ninguna abreviatura de ningún libro. José Miguel, pero ¿qué es esa cita 1.7? Cuando aparecen así las cosas, entonces aparece la cita, pero no aparece la mención del libro, quiere decir que estamos hablando, que la cita se refiere del libro que estamos estudiando, del libro que estamos tratando. ¿Cuál libro estamos estudiando? Libro de los Proverbios. ¿Ve? Entonces aquí ya con esto yo me evito escribir, poner libro de los Proverbios y sencillamente coloco la cita 1.7. Eso es lo que se refiere. Proverbios 1.7 nos dice cuál es el principio de la sabiduría. Entonces aquí lo decimos, una sabiduría, esta sabiduría teológica es la sabiduría que viene de Dios, que está presente en el mundo. ¿De qué manera? Dice el libro de los Proverbios, a través del orden establecido ya en la misma naturaleza. Y usted fíjese en la naturaleza en general, el universo como general, pero luego en particular, tome usted una criatura de la creación y usted va a encontrar que cada criatura de la creación en su ser, en su organismo, está establecida con un orden perfectísimo que ningún otro creador, ni el ser humano, ni la misma ciencia puede crear. ¿Sí? Para colocar aquí un ejemplo rápido, sencillo, pero que nos puede decir mucho. Pensemos en una criatura, la hormiguita, una hormiguita pequeña. El organismo que hay en una hormiguita pequeña, sus ojos, porque cómo se desenvuelve, cómo camina, tiene unos ojos y los ojitos de una hormiguita, y luego todo su organismo para que haya allí un ser, haya una criatura. Todo un orden. Y luego, pues nuestro mismo ser, nuestra propia creación, mi ser personal, como dice San Pablo, un solo cuerpo, pero muchos miembros y muchos órganos, y cada uno puestos allí en su lugar y funcionando cada uno en su trabajo, en su función que le ha puesto el Creador. Ese es el orden establecido ya en las cosas que el hombre por su ciencia muchas veces busca y trata de tergiversar o adulterar. Bueno, entonces volvemos a la sabiduría desde el punto de vista teológico, por eso hablamos con esos términos. Una sabiduría teológica está centrada necesariamente en este principio, en el temor del Señor. Y ya se lo explicaba en el video pasado, ¿no? ¿En qué sentido hay que entender la expresión temor del Señor? No me detengo porque ya se lo expliqué. Que quede bien entendido la interpretación de esta expresión, temor del Señor, aclarando sencillamente que no es el miedo a Dios ni el terror a Dios, sino otra cosa. Entendido este temor del Señor, ve como la reverencia, el respeto y el amor a Dios. Ese es el temor a Dios o el temor de Dios. Y ese es el principio entonces de
o de la verdadera sabiduría. Y como todos estos libros van a hablar de la sabiduría, entonces vale para cada uno de los libros. Pero ¿dónde está consignado el principio como tal expresamente? Es aquí, Proverbios capítulo 1, verso 7. Esta, esta línea de reflexión se fue profundizando, es el punto de partida, pero se fue profundizando hasta llegar a aquel momento más llamativo que encontramos en el libro de los Proverbios, que ya hacíamos referencia también en el video pasado, la personificación de la sabiduría. Entonces ya la sabiduría no es meramente un concepto como lo estamos estudiando aquí, un concepto, una dimensión humana, un aspecto de nuestra vida, no, sino que es una persona, como que tiene cuerpo, ¿no? Y un cuerpo muy especial. Recuerden, lo decíamos en el video pasado, un cuerpo celestial, un cuerpo celeste. Eso en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, como terminábamos el video pasado, la sabiduría encarnada en quién? La persona de Jesucristo, ¿verdad? La personificación de la sabiduría. Pero eh, para entender a Jesucristo como la sabiduría encarnada, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que venir acá, libro de los Proverbios, como lo estamos viendo, y vean nuevamente esa relación de Antiguo y Nuevo Testamento y Antiguo, cómo el uno da luz sobre el otro y ayuda en su comprensión. Esta sabiduría no es un simple esfuerzo racional del hombre por dominar la vida, sino que es una criatura de Dios. ¿Ve? Ya la sabiduría no es aquella capacidad que está en mí para ver las cosas, para conocerlas, para entenderlas, ¿no? Sino que es una criatura de Dios. La sabiduría es obra de Dios, que está impresa en la naturaleza. ¿En qué aspecto? En su orden, insisto nuevamente, como en nosotros también, ven que somos parte de la naturaleza, somos criaturas de esta naturaleza. Y concluimos con esto que está resaltado en rojo: solo cuando el hombre se une a ella, a esta sabiduría teológica, puede sentirse feliz y caminar sin miedo por la vida. Eso es lo que finalmente nos deja como mensaje teológico el libro de los Proverbios. Así, de esta manera rápida, ven, ya entrar a estudiar, bueno, un capítulo por lo menos, escojamos un capítulo y analicémoslo, comentémoslo. Esto implica mucho más tiempo, el triple, cuádruple de lo que yo le dedico aquí a esta clase, ¿ve? Entonces no nos da el tiempo. Les presento, por eso les he dicho, el curso es de más bien como unas generalidades sobre el Antiguo Testamento de manera global, y luego en particular en cada una de estas secciones y en cada uno de los libros. ¿Ve? En cada una de las secciones todo lo que vimos de la literatura sapiencial. Luego en cada uno de los libros ya vimos las generalidades de Proverbios. Ahora vamos al libro de Job. Libro de Job. Es un libro sapiencial. Y los ítems que ya nos vamos familiarizando con ellos: el primero, autor y época. ¿Quién es el autor del libro de Job y cuál fue su fecha de composición? Y por eso, más que fecha, decimos la época, porque es difícil precisar una fecha en el sentido como nosotros hablamos hoy en día. Por eso, en torno al autor, habría que hablar de tres autores. Vean que seguimos hablando en el mismo sentido, con distintas palabras, pero estamos en últimas hablando de lo mismo, ¿no? Que comúnmente antes de estudiar una Biblia uno cree que cada libro era un solo autor y aquel que viene mencionado en el libro. Y estamos viendo que no. Pero eso no quiere decir que entonces el libro no es de él, entonces que estamos errados, que estamos equivocados, o que la iglesia nos tiene engañados, o que la iglesia sigue mintiendo de que, bueno, libro del profeta tal, y resulta que no es el profeta tal, sino que fueron otros que lo escribieron. Sí, es que es una cosa, recuerden una vez más, una cosa es el libro como tal y otra el gestor, que es el profeta en este caso el sabio, ¿ve? Que dejó su enseñanza, pero que sus discípulos y la escuela de discípulos la recogieron posteriormente. Pero la doctrina, la enseñanza sí es de aquel personaje central.
tan solo que va siendo reinterpretada en las distintas circunstancias que a través del tiempo se van dando. Entonces, aquí, con respecto a Job, al libro de Job, decíamos, hay que hablar de 3 autores para el conjunto de todo el libro. Así como hablábamos del profeta Isaías, todo el libro son 66 capítulos identificados como libro del profeta Isaías, pero en la ciencia bíblica ya, en la letra menuda de la que hemos hablado, encontramos o tenemos que hablar de 3 autores diferentes. En Isaías, proto Isaías, deutero Isaías, trito Isaías. Bueno, aquí en el libro de Job también hay 3 autores. ¿Cuáles son esos 3 autores? El autor de la introducción y de la conclusión. O sea, un autor que conoció ya la obra como hecha, pero le dijo aquí falta una introducción y falta una conclusión, entonces la añadió. Ese sería un autor. ¿Ve? Luego, eso es la introducción, entonces están los capítulos 1 y 2, y la conclusión en los capítulos 42, versos 10 al 17, aquí sobre ese 36. Luego, un segundo autor que sería la parte como el centro de la obra, que sería el capítulo 3, verso 31, del, y luego del 38, 1 al 42, 6. Y ese es otro autor que se conoce toda esta sección como un poema. Por eso es libro poético, está en la sesión. Ya les decía a ustedes que normalmente identificamos como poético el libro de los Salmos, pero los estudiamos en conjunto con los sapienciales porque en los Salmos hay mucha sabiduría. Son libros de oración como vamos a ver, pero hay mucha sabiduría de la que estamos hablando. Así como también en los libros sapienciales hay mucha poesía. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Que el bloque central de del libro de Job es un poema. Está redactado en forma de poema. Y luego también los discursos de Eliú, que son los del bloque de capítulos del 32 al 37, este bloque conocido como los discursos de Eliú. ¿Quién es Eliú? Uno de los amigos, Job. El libro maneja la situación, el argumento es Job, que está pasando por unos problemas, y luego 3 amigos que él tiene y que llegan a acompañarlo y llegan a establecen diálogo con él y en forma de poema, y ellos luego cuando intervienen lo hacen a manera de discurso. Entonces por eso hablamos de los discursos de uno de ellos, que es el discurso de Eliú, que ya la ciencia bíblica nos dice que es identificado como obra de un tercer autor. ¿Ven? Pero que finalmente entonces alguien recogió todo este conjunto y le dio el diseño que hoy tiene el libro de Job en nuestra Biblia, y es el que finalmente nosotros llamamos redactor final. Pero la obra, todo el argumento de la obra es en torno a ese famoso personaje Job. Bueno, fecha de composición del libro. Por lo que estamos diciendo, por ello mismo, una vez más, es difícil de fijar una fecha para el libro de Job. ¿Qué dice la ciencia bíblica al respecto? Entonces, un buen número de autores, es decir, de estudiosos, de biblistas, diferentes maneras de mencionarlos, se pronuncia a favor del exilio o del inmediato posexilio. Esto es, en números, estaríamos hablando de que el libro, según estos biblistas, estos autores, se habría sido compuesto entre los siglos, fijemos nuevamente siglos sexto y quinto, es decir, finales del siglo sexto y comienzos del siglo V antes de Cristo. Y como indicios para esto, o sea, todo esto se maneja, una vez más les digo, estos aspectos se manejan no por, cuando hablamos así de autores diferentes, entonces es que cada uno tiene su capricho, tiene su parecer, tiene su imaginación. No, 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 no. Cuando cada uno de ellos toma diferentes posturas, cada uno de ellos presenta su postura con argumentos, y esos argumentos son los que aquí estamos llamando indicios, ¿ve? Indicios que los llevan a ellos a estas conclusiones. Entonces, por ejemplo, en este grupo de biblistas, ¿qué indicios se encuentran? El vocabulario que emplea el libro de Job está cargado de arameísmos. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con ese famoso capitulito. Una vez más hago referencia a cómo hago referencia continuamente a lo que es todo el contexto de la Sagrada Escritura, a ese capítulo del
introducción general a la Biblia que se llama ahora las lenguas de la Biblia. Y en síntesis la recordamos. Son tres las lenguas, hablando de los textos originales: texto hebreo, texto arameo y texto griego. Entonces, el texto original es hebreo. En estos momentos los libros se venían escribiendo en hebreo, pero a raíz del exilio en Babilonia, vean la importancia de ese otro capítulo del exilio en Babilonia, el pueblo perdió el hebreo, su lengua natural materna, y tuvieron que aprender la lengua del imperio, y la lengua del imperio es el arameo. Entonces, fijémonos que ese dato es el que aparece, eso es lo que entendemos aquí, vocabulario cargado de arameísmos. O sea, el libro de Job está escrito en hebreo, pero con mucha frecuencia encontramos términos, aun cuando son lenguas muy parecidas, como muy familiares, tienen una misma raíz materna, pero son diferentes también entre sí. El texto está escrito en hebreo, pero hay mucha presencia de términos arameos. Por eso, entonces, ¿de qué nos está hablando? De que fue escrito, si ya aparecen términos arameos que son familiares para los judíos, es porque son escritos hechos después del exilio. Entonces, estos indicios nos llevan a estos autores a poner como fechas, y no precisas, sino englobadas, finales del siglo VI y finales del siglo V, comienzos del siglo V antes de Cristo. Otro indicio es el problema tratado. El problema que allí se trata, les adelanto, el problema de Job. El argumento central del libro de Job es esto: Job, conocido mundialmente como el paciente Job, ¿por qué? Porque era un hombre bueno, hoy diríamos un hombre santo, pero que ha caído en desgracia. Y lo que decíamos respecto a la doctrina de la retribución, de fondo está la doctrina de la retribución, el dogma de la retribución, que en esta teología que estamos viendo, en esta sabiduría, de cara a lo que es la religión judía, es que les enseña que hay un Dios justo, que es bueno, que premia al bueno y castiga al malo. Y en este caso la realidad es otra. Job es una persona buena, un santo, pero ha caído en desgracia. ¿Cómo se entiende eso? Ese es el argumento. Y luego, Job es consciente de su inocencia y la defiende a capa y espada. Y luego entonces aparecen los tres amigos que ya les hablaba, que vienen a consolarlo y luego a convencerlo, ¿ve?, de que si Job está en esas circunstancias es porque se lo enseña su religión, es porque le ha faltado a Dios en algo, es decir, ha pecado en algo, ha fallado en algo. Y Job es consciente y defiende, le decía capa y espada, de que es inocente, no acepta ningún pecado. Bueno, y en todo eso se va el libro. Ese es el argumento. Y buscarle una solución entonces finalmente a ese problema. ¿Qué pasa ahí? Bueno, entonces, por eso decíamos, el problema tratado, luego el texto, el libro de Job, manifiesta tener conocimientos de los profetas de Jeremías y Ezequiel. Ellos existieron antes de estos siglos. ¿Eh? Entonces, vean, por eso decimos indicios. Esto es lo que digo, las posturas que tiene un biblista para dar su posición es con argumentos, no es por capricho, no es por parecer, no es que me parece, a mí me gusta más esto, no, no es de gustos, no, es de argumentos. Y los argumentos están en lo que llamamos aquí indicios, es decir, pistas. Y aquello de que cuando uno tiene pistas en nuestra vida decimos, no, después con el tiempo decimos, ay, ahora juntando cabos, ahora entiendo las cosas, ¿ve? Ahora junto todo esto y ahora lo entiendo. Ese es el proceso que llevan también ellos como estudiosos de la Biblia. Luego, otros indicios: la preocupación que manifiesta el libro por el destino del individuo. Luego, el universalismo del autor, ¿ve? Porque aquí aparentemente, ¿ve?, en lo que estamos comentando, el libro de Job como que se centra en un personaje, ¿sí? Pero por eso este libro también de alguna manera es considerado un libro didáctico. Recuerda que les he hablado de los libros didácticos, que es el que vamos a estudiar el tema de nuestra próxima semana, la última sesión, los libros didácticos. Por esto es un libro didáctico, porque Job, ¿ve?, aquí antes de nuestro curso y hasta hoy de pronto, usted tenía en mente, creía que Job realmente existió como tal, un personaje llamado Job que vivió esta situación.
No. ¿Ve? En ese sentido no es un libro histórico, es un libro sapiencial. Y es un libro didáctico, ¿por qué? Porque Job no existió, pero, uno no tiene que llevar esto a la conclusión luego, la Biblia tiene cosas falsas allí en sus escritos, o nos están engañando, o no nos están diciendo la verdad. No, Job como tal no existió, pero los Job sí existen en el mundo, puede ser usted y puedo ser yo. Es decir, Job es un personaje más bien que representa a todas aquellas personas en el mundo, ya no solamente en Israel. Por eso estamos diciendo que el carácter que presenta aquí el libro es de universalismo, porque Job está representando a aquellas personas que en el mundo son buenas, pero que en su vida sufren, han caído en desgracia y que a la lectura, a la luz de la lectura de nuestros principios religiosos, ¿cómo entendemos eso? Se convierte en un problema teológico, que nosotros lo expresamos en el hombre de hoy, ¿no? Y siempre lo ha habido así, pero para que lo hagamos como mucho más real, lo expresamos en los famosos ¿por qué? Cuando lo gritamos en nuestra vida o cuando lo llevamos a la oración y le decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué esta situación en mi casa? ¿Por qué se murió fulano de tal? ¿Por qué murió papá? ¿Por qué murió el primo? ¿Por qué murió el hijo? ¿Por qué el cáncer en fulano de tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entendemos. Y ese por qué le ponemos justificaciones. Si esa persona es buena, si era buena, si era santa, si hacía mucho bien, ¿ve? Cosas que no entendemos y entonces se las lanzamos hacia Dios. Y que decíamos, a manera de queja, pero también a manera de reclamo y en el fondo también como queriendo, como pidiéndole a Dios una explicación que nos responda a esa pregunta del por qué. ¿Eh? Entonces es un problema universal y eso es lo que está haciendo el autor del libro de Job, que por estas condiciones sería entonces un libro didáctico. ¿Por qué didáctico? Ya hablaremos de más adelante por qué. Porque tratan de dejar una enseñanza. Bueno, y otros rasgos, ve que sugieren una fecha posterior al destierro. Entonces, todos estos indicios, a manera de ejemplo, se lo voy a decir, no en todos los autores les voy a dar indicios porque me hago demasiado extenso, pero esto para que lo vayan entendiendo, esto ya nos da luz sobre otros momentos cuando pasemos por circunstancias similares. Entonces, es lo que lleva a estos autores, hablando de la fecha de composición del libro de Job, a los siglos sexto, finales del siglo sexto, comienzos del siglo quinto antes de Cristo. Bueno, y otros entonces, por otros rasgos, consideran que la fecha es posterior al destierro, es decir, entre los siglos quinto y comienzos del siglo cuarto. Entonces, si juntamos las dos fechas, como para finalmente tener una visión, estaríamos entre los finales del siglo sexto y comienzo ya, no del siglo quinto, sino del siglo cuarto, o sea, una diferencia de un siglo, siglo y medio, o sea, de 150 años aproximadamente, una diferencia en su composición. ¿Cuál es la verdad? Bueno, no la sabemos, por eso llegamos a lo más cercanamente posible es a esto. Ahora, como reflexión final, esto lo dice la ciencia bíblica y lo enseña la iglesia, entonces la iglesia no nos está engañando, no está ocultando nada, tan solo que esto, pues, un sacerdote no se lo va a explicar a la gente o no se lo va a presentar a la gente en una homilía, porque vea cuánto necesitaría el sacerdote en una homilía para explicar esto, que la gente lo entendiera. ¿Cuánto tiempo nos estamos gastando aquí nosotros? Entonces es imposible. Estas cosas se presentan y se estudian es en los estudios bíblicos, en los cursos bíblicos, en el estudio de la Biblia, la Sagrada Escritura. Estamos en el mes precisamente de la Biblia, ¿no? Qué bueno que estamos haciéndole este honor a la Sagrada Escritura con este esfuerzo, con este empeño, con este amor, con esta dedicación que estamos teniendo nosotros en el estudio bíblico, en la sección de los libros poéticos y sapienciales. Bien, continuamos entonces. Ahora la dimensión teológica del libro de Job. Entonces es un drama humano que está desarrollando el autor sagrado, pero aquí el mensaje de Dios, ¿cuál es? Entonces ya vamos viendo que el problema de Dios también está de fondo, ¿no?
problema en el sentido, aquí ya lo digo, sentido filosófico, de toda la influencia que tenemos del helenismo, de la cultura griega en nosotros. Así hablamos entonces, esa es la influencia griega que sale a flote. La dimensión teológica. En el libro de Job, el tema es la pregunta por el origen del mal. Aquí ya el sabio se pregunta, bueno, estábamos diciendo, el mundo fue creado por Dios, nosotros somos criaturas, y el mundo fue hecho por el fundamento, el principio de la creación del mundo es el orden, y el orden lleva a ese juicio final en lo que era, decíamos en el relato bíblico del Génesis, Dios que revisa su obra y va comentando y quedó bien lo hecho en el día, y luego al finalizar la obra, y todo era bueno, todo quedó bien. Entonces, si cuando el mundo salió de la mano de Dios, todo estaba en orden, todo era bueno, todo era paraíso, todo era bien, ¿qué pasó? ¿De dónde surgió el mal? Porque es que en el análisis que veníamos comentando de los famosos por qué ya nuestros, es que estamos culpando a Dios, ¿ve? Allá indirectamente, un buen entendedor, pocas palabras, ¿sí? Indirectamente estamos acusando a Dios de que Él es el culpable. Cuando lo estamos acusando de que es el culpable, es que Él es el generador entonces del mal. Y vean a dónde llegamos entonces, vean las implicaciones que tienen este tipo de lecturas. Que se está manejando en el inconsciente y muchas veces sale en el consciente también. Y en particular, en torno a esta pregunta del origen del mal, surge una anotación muy particular que es en torno al sufrimiento y el sufrimiento del inocente. Por una parte, el sufrimiento. ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? Pero eso tiene otro ingrediente que agrava más la cosa, que es que el que sufre, el que suele sufrir es inocente. Es decir, en nuestra lectura, que fulano sufre, pero es malo, bueno, se lo merece. Castigo de Dios, ¿ve? Bendito sea Dios. Ojalá sufra más. ¿Ve? En cambio, cuando que sufre es inocente, nos golpea. ¿Ve? Y nos golpea en lo que es el sentimiento humano, pero también en lo que es el sentimiento religioso, o sea, en la fe. Es decir, se nos convierte para nosotros en el discurso filosófico, o sea, en el hablar, se nos convierte en un problema teológico. Problema teológico, ¿por qué? Porque mi fe empieza a tambalear, ¿sí? ¿Cómo entender esto? Y entonces, ¿cómo entiendo yo a Dios aquí? ¿Cómo puedo creer en Dios? ¿Cómo puede un Dios existir de esta manera? No, no, yo no lo concibo así. En el Antiguo Testamento esto no era problema. Empieza a ser problema aquí en esto, en los libros sapienciales. Antes no. No es porque no existieran, sí existían, pero el problema no era este. Recuerden que lo decíamos, ¿no? La vida, las ideas, la filosofía, como diríamos hoy en día, la mentalidad era centrada era en la Torá, la ley, luego la elección, Dios nos eligió, somos el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, luego la alianza, Dios que pactó con nosotros, luego el templo, Dios que está con nosotros, eran otros los enfoques de la vida. Ya poco a poco el hombre va aterrizando en su dimensión humana y religiosa y entonces encuentra estos problemas. Y a esos problemas es que trata de responder el sabio. Y entonces surge la literatura sapiencial que nosotros conocemos ya en nuestra Biblia como los libros sapienciales. ¿Van entendiendo entonces la forma de todo lo que venimos diciendo? Bueno, todo esto entonces tiene de fondo este problema, o no el problema, sino la famosa doctrina de la retribución. Ya se lo he puesto suficientemente, por eso entonces sigo adelante. Eh, lo que me falta aquí explicar para entender este último párrafo es en torno a la doctrina de la retribución, es que habían también dos dimensiones en este tema de la doctrina de la retribución, o en torno al aspecto de la retribución. Y las dos dimensiones, ¿cuál es? Una, ver la cosa desde el punto de vista personal, o sea, del individuo. Entonces hablamos de una retribución individual, ¿sí? Es decir, si yo me porto bien, yo recibo mi premio. Si yo me porto mal, yo recibo mi castigo.
pero nada va a pasar con usted, me pasa es a mí. Pero la otra dimensión es la colectiva, la retribución colectiva, en el sentido de que estamos viendo la historia del pueblo de Israel, entonces es el israelí, el judío como tal, pero el Israel como pueblo, como nación, ¿ve? Y ese pueblo que traíamos de la elección y de la alianza, el pueblo elegido de Dios, pero que ahora también como colectividad, lo acabamos de comentar, bien, tuvo la experiencia del exilio. El exilio fue judíos, individuos, pero que lo vivieron como pueblo. Los judíos fueron sacados de Jerusalén y llevados al exilio en Babilonia, que allí estuvieron en cautividad por 70 años. ¿Ve? La colectividad. Entonces, como siendo el pueblo de Dios, no los individuos, sino el pueblo de Dios, elegido por Dios, el pueblo de la alianza, ¿cómo pudo Dios abandonarlos si eran el pueblo de Dios para experimentar ahora el cautiverio doloroso que han tenido? ¿Eh? Entonces es la dimensión colectiva. Y empieza entonces también a hacerse la reflexión que es recogida aquí en los libros sapienciales en esa doble dimensión. Y se habla entonces de una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva. O sea, mi comportamiento tiene esa dimensión en lo personal, pero también soy parte de un pueblo y lo que sucede en el pueblo, entonces también yo vivo sus consecuencias. Todo esto, entonces decíamos, plantea al ser humano un nuevo problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, no es tanto que haya un sufrimiento, que haya una desgracia, sino que esas personas son buenas, en el lenguaje de la Biblia son justas, como lo decíamos en la video pasado, son justas. Entonces, ¿por qué padecen sufrimientos? ¿Por qué caen en desgracia? Sí, como personas buenas y santas, justas, merecen un destino mejor. Y ante esto, entonces, la pregunta teológica, y ante esto, ¿cuál es la postura de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y entonces vamos a hablar de esa respuesta. En el libro, que aquí estamos hablando del libro de Job, la respuesta que da Dios no trata tanto el tema de la retribución. ¿Por qué? Porque el autor aquí, que es un sabio, decíamos, en el libro de Job, el autor eh, considera que estas cosas para él siguen siendo todavía un gran misterio. ¿Eh? Misterio, ya les he explicado el sentido de la palabra misterio, ¿verdad? Algo grandioso que para mí no es de fácil comprensión, para mí es incomprensible, ese es el sentido del misterio. Recuerden que les colocaba el ejemplo de la fuente, del aljibe, bueno, de la fuente de agua. Bueno, entonces aquí este problema, el autor, el sabio, se coloca frente al problema y dice, esto todavía para mí es misterio, todavía no lo entiendo, todavía me desborda, ¿ve? Pero sí tiene ya una primera comprensión, ¿ve? Una primera comprensión, una primera conclusión a la cual llega el sabio, y es esta, que Dios permite el mal. Y atención a lo que estamos diciendo. Esta es la afirmación, que Dios permite el mal. Es algo muy diferente a que Dios es el causante del mal, que Dios causa el mal. No es lo que está diciendo el autor. ¿Que lo permite? Sí, es eso otra cosa, otra realidad. Esta es la luz que le llega a él. Entonces, vamos viendo eso como avances. ¿Ve? Todo es un desarrollo en ese proceso histórico que estamos viendo en la Biblia. Y por lo tanto, aquí son luces del Espíritu Santo. ¿Ve? Y en autores que nosotros no conocemos, pero que entendemos como autores sagrados. Entonces, ya llega el sabio a esta conclusión: Dios permite el mal. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no tenga el control de la creación, de la cual venimos diciendo, su autor es Dios el creador. Y con la presencia del mal no quiere decir que Dios perdió el control de su creación, que le ganó el mal. No, 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 no. Vean,
vayamos viendo las conclusiones y la sana percepción de las cosas para no tergiversarlas. El largo discurso de Dios que aparece hablando en el libro de Job, porque también ahí es un personaje de Dios y habla como personaje, hay un largo discurso y ese largo discurso tiene este objetivo: mostrar que el mal que existe no lo podemos negar, no se oculta el sol con un dedo, decimos, ¿no? El mal el mal que Dios no provoca, pero que permite, acabamos de exponer, tiene un lugar en el misterioso designio de Dios. Esa es la conclusión a la que podemos llegar de lo que es el libro de Job. La enseñanza, la sabiduría que nos muestra el libro de Job. Por eso es un libro sapiencial, fundamentalmente. Aunque cuando decíamos, por otro lado, también puede ser un libro didáctico. Hacia el final de la revelación del Antiguo Testamento, y aquí estamos en eso, ya estamos en los libros finales, estos son los últimos libros que se redactaron en el Antiguo Testamento. Y encontramos ya en este proceso de la revelación que hemos dicho que la Biblia es como el libro de la revelación. ¿Recuerdan esa tercera arista que les enseñaba? El libro de la revelación, y que la revelación es progresiva. Y lo vamos viendo aquí en estos momentos de qué manera se va dando ese progreso. En estos momentos entonces encontramos que hay dos aportes que son muy importantes al problema que estamos tratando. ¿Cuál es el problema? El problema del sufrimiento y sufrimiento del inocente. ¿Cuáles son dos aportes? Primero, el libro de la sabiduría, que habla abiertamente de una retribución ultraterrena. Entonces, aquí aparece otro elemento nuevo, por eso decimos dos elementos nuevos. Ya les había hablado de que la retribución hay que entenderla también en el sentido, según los judíos, llegaron a entenderla, es que la retribución hay que entenderla en el sentido individual y luego en el sentido colectivo. Pero ahora aparece otra doble dimensión en torno a la retribución, y es que una es la retribución terrena, en lo que hasta el momento hemos venido comentando. ¿Cuál es la retribución terrena? Pues aquello que hemos venido diciendo, que Dios es justo y es bueno, entonces premia al bueno, castiga al malo. O sea, me castiga a mí si yo me porté mal, me premia si yo me porté bien. Aquí en esta vida. Por eso ya hablamos, retribución terrena. Pero como decimos, viene el problema, que la doctrina dice una cosa y la realidad dice otra. ¿Cómo lo entiendo? Entonces aquí el sabio encuentra otra luz. ¿Cuál es esta otra luz? Que la retribución no es solamente en el sentido de una retribución terrena. El autor descubre ahora, el sabio descubre ahora, que hay también una retribución ultraterrena. ¿Qué quiere decir esto? Ultraterrena, es decir, más allá de la tierra, o sea, en lenguaje nuestro, para que me lo entiendan, eso se entiende como lo que nosotros decimos en la otra vida. Y esa expresión, la otra vida, usted ya me lo entiende. Eso es lo que significa aquí retribución terrena, ultraterrena. Y eso es lo que está presente en el libro de Job en los primeros 5 capítulos. Ya empieza a presentarnos eso para que entendamos luego el problema del por qué el justo sufre, que es el personaje Job, en el que el justo es recompensado, ¿ve? El justo es recompensado, retribución, pero con la vida eterna, ¿ve? Ya su premio no será en esta vida, ¿ve? Decíamos el problema, pero ¿por qué? El por qué, el por qué, los por qué nuestros. Entonces el sabio también nos da a nosotros esa respuesta. Tranquilo, puede ser que usted en esta vida sea para sufrir, sea de sufrimiento, pero a usted le espera, si ha asumido esa vida de sufrimiento, a usted le espera, será recompensado con la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? La vida junto a Dios. Lo que nosotros llamamos en nuestro lenguaje la vida eterna, lo que llamamos el reino de los cielos, lo que llamamos el cielo, lo que llamamos la gloria, eso es la vida eterna junto a Dios. Y en cambio el injusto, el malo, el perverso, que en su retribución en esta vida no le fue mal, sino que por el contrario le fue mal, y eso es lo que más nos chocaba, nos hacía arder más nuestra herida, ¿sí? Como echarle sal a nuestra herida.
¿qué va a pasar con él? En la vida, en la retribución ultraterrena, el injusto, el impío, permanecerá en el Sheol. Ya saben ustedes a qué me refiero, porque ya se lo expuse que es el Sheol, ¿no? Permanecerá allá en el lugar de los muertos, muy en el fondo del mar. Ese es el primer aporte. Y el segundo aporte es que lo va a hacer una literatura que viene después de esta, que es conocida y llamada como la literatura apocalíptica. Rápidamente aquí se la voy a resumir porque eso es otro tratado, así como estamos viendo nosotros ahora. Los libros sapienciales, otro tratado serían los libros apocalípticos de la Biblia. Bueno, y de ahí viene el término literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica es otro género diferente en la Biblia. Les he hablado de los géneros literarios. Y la apocalíptica está presente en la Biblia fundamentalmente en dos libros, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lleva su nombre, libro del Apocalipsis. Esa es literatura apocalíptica. ¿Y literatura por qué? Porque ese es el lenguaje que encontramos en el libro del Apocalipsis que a nosotros nos lo hace adverso, nos lo hace negativo, ¿sí? Nos hace tenerle miedo y lo que lo miramos como con cierto desprecio, cuando es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el género como tal. Y en el Antiguo Testamento, el libro que lo representa es el libro de Daniel, que nosotros en la semana pasada, cuando estudiamos los libros proféticos, decíamos cómo lo ubicamos dentro de los libros proféticos, pero en la Biblia hebrea no está en los libros proféticos, sino que está aquí en esta literatura, la literatura apocalíptica. Y hoy por hoy en la ciencia bíblica tratamos de ubicarlo más bien aquí dentro de esta literatura apocalíptica. Y luego, además de estos dos libros, hay unos apartes allá del libro de Ezequiel, también que están en este género, en los evangelios también está el género apocalíptico. El mismo Jesús utilizó este género apocalíptico, un ejemplo concreto, capítulo 25 del libro de Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Usted abre su Biblia en Jerusalén y va a encontrar como subtítulo al capítulo 25 de Mateo, el juicio final. Y es aquel texto donde dice Dios, en el juicio final Dios entonces recogerá a todos, ve, a todas sus ovejas y les dirá a los de su izquierda, apartaos, a los de su derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Y a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿Por qué? Porque tuve hambre. Bueno, ese texto es género apocalíptico, pero es un texto, no todo el Evangelio de Mateo, ¿ve? Por eso, esto es lo que puedo adelantar de la literatura apocalíptica. Y decíamos, la literatura apocalíptica también va a abordar el tema que estamos aquí tratando en los libros sapienciales, el problema de la retribución, en lo que es la retribución terrena y la retribución ultraterrena. Y entonces allí en la literatura apocalíptica tendremos ese aporte, además de encontrar allí en la apocalíptica que el mal se atribuye, ¿ve? Ya no a Dios, sino a aquellos ángeles caídos, de los cuales hemos escuchado hablar, que están en la Biblia, los ángeles caídos, también llamados demonios, ¿ve? El famoso diablo, Satanás, es esto precisamente, el príncipe de los seres caídos, era un ángel que desobedeció a Dios. Entonces ellos el causante del mal. Y eso lo entendemos a la luz de capítulo 3 del Génesis, del cual les hablaba también en el video pasado. Bueno, vean todo englobe lo que es la Sagrada Escritura, lo hermoso que es la Sagrada Escritura cuando se conoce esto para entenderla de la mejor manera. En los evangelios Jesús se muestra como el que combate el mal contra todas estas formas. ¿Y quién es Jesús? Decíamos la sabiduría encarnada. Y hemos dicho que Dios no es el autor de la sabiduría. Ahora vemos en Jesús que Él más bien la combate, hace la lucha, le hace la guerra al mal, no a la sabiduría, al mal. Por eso debemos rechazar todas aquellas posiciones cerradas que se tienen al respecto del libro de Job. ¿Eh? Falsas concepciones. Y esas falsas concepciones, ¿ve? Son las que teníamos antes de este estudio, cuando nos teníamos ciertas imágenes, ciertas ideas que no concuerdan con esta realidad de lo que es el libro.
Como lo dice admirablemente el autor de la carta de Santiago, vea, entonces vamos a otro libro del Nuevo Testamento, una de las cartas católicas del apóstol Santiago, dice Santiago en el capítulo 1, versos del 13 al 15. Ninguno cuando sea probado, decíamos, Dios no es el causante del mal, lo permite. ¿Y quién lo causa? El demonio, porque el demonio tienta, ese es el mal. Ninguno cuando sea probado o tentado diga, es Dios quien me prueba. Atención lo que dice Santiago, ¿eh? Que ninguno diga, es que Dios me está probando. Y no es una expresión que todavía la escuchamos nosotros, que incluso sale hasta de nuestros labios en el diálogo con los demás. Es que Dios lo está probando. O lo afirmo en particular, es que Dios me está probando. Dios no es el que prueba. Que nadie diga Dios es quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por sus propios deseos egoístas. Después de los deseos egoístas, cuando han concebido, dan a luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Y entonces aparece la muerte no como causa de Dios, sino por otras razones. ¿Ve? Bueno, entonces creo que eso da mucha claridad. ¿Ve? Ya a la luz del Nuevo Testamento, para nosotros cristianos es ya un lenguaje mucho más directo, mucho más claro y a la vez más concreto. Y decíamos, tenemos en los evangelios un Jesús que lucha contra el mal, sí, que hace combate al mal. Y la máxima expresión de esta lucha de Jesús contra el mal la encontramos en lo que llamamos la Pascua de Jesús, su Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es su pasión, su muerte y su resurrección. Esos tres momentos, pasión, muerte, agreguémosle sepultura y resurrección. La Pascua de Jesús. Y ahí, en esos momentos, toda la vida de Jesús fue lucha contra el mal, pero en esos momentos fue cuando la enfrentó de manera personal, directa, cuando la tuvo que enfrentar él de manera personal. Y en ese entonces, en su Pascua, ¿qué hace Jesús? Hagamos la lectura ahora a la luz del libro sapiencial de Job. Jesús asume la situación de Job, vean la relación Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo entiendo ahora a Jesús mejor? A la luz de Job. Y cómo Jesús ilumina al mismo tiempo la situación de Job. Jesús asume la situación de Job, es decir, el justo que es castigado injustamente, en este caso por los representantes de Dios, en el caso de Jesús, quienes lo condenan, los sumos sacerdotes y los escribas, de los mismos representantes de Dios. Y su resurrección es la confirmación de la inocencia de Jesús. Cuando Jesús resucitado, la Pascua es una manifestación, se confirma que Jesús era inocente. Y esa inocencia es manifestada, refrendada por el mismo Padre. Y con ello entonces se obtiene la salvación, que es la liberación de toda la muerte, toda muerte. Y aquello que ha sido caduco en el ser humano, en Jesús alcanza su plenitud, que es la eternidad de Dios. De este modo, conclusión, la Pascua de Jesús presenta una salida, es la salida definitiva, la respuesta definitiva al misterio del mal, la Pascua de Jesús. Y esto ilumina ese aspecto de la retribución ultraterrena. Porque cuando vamos a experimentar nosotros esto de la Pascua de Jesús, la nuestra resurrección, pues en la otra vida, la vida ultraterrena. Vean entonces el enfoque y la enseñanza del libro sapiencial de Job. Compárenlo con la idea que usted traía antes de la clase de hoy. Vamos a otro libro de los libros sapienciales que corresponde al libro del Eclesiastés. Eclesiastés conocido también por el hebreo el Kohelet. Ya les explicaba la semana, en el video pasado, Kohelet o Kohelet o término hebreo, ¿no? Que significa, ¿sí? En nuestra traducción griega, Eclesiastés. Kohelet es el término hebreo, Eclesiastés el término griego. Y de ahí pasó al latín y del latín pasó al español como tal, Eclesiastés. Libro del Eclesiastés. Y les decía que hoy por hoy, se suele mencionar este libro más que con el nombre de Eclesiastés, con el nombre del libro del Kohelet o Kohelet.
autor y fecha y lugar de composición del libro. Entonces, vale todo lo que hemos dicho al respecto. Sin embargo, digamos lo siguiente. Tradicionalmente, es decir, por tradición, se ha pensado que el autor del libro habría sido Salomón. Ya eso está expuesto, ya lo sabemos nosotros. Y esta opinión se apoya sobre todo en aquella afirmación que encontramos en el mismo libro, usted abre el libro del Eclesiastés capítulo 1, verso 12, y que dice allí, yo, Cogelet, ¿sí? Fui rey de Israel en Jerusalén. ¿Y quién fue rey en Jerusalén? Y yo, Cogelet, el sabio. ¿Quién fue el rey sabio en Jerusalén? Pues Salomón, ¿ve? Entonces, prácticamente como que el libro nos está presentando que su autor es Salomón, por aquello que decíamos, ¿no? Si él nos dice el libro, palabras del profeta, palabras que el profeta Isaías recibió de parte de Yahvé, entonces entendemos que todo el libro es del profeta Isaías, ya lo explicamos. Así igualmente entonces aquí para el libro del Eclesiastés. Y luego, en el título del libro, usted abre el libro del Eclesiastés en su Biblia de Jerusalén y trae este título, Palabras de Coelet, hijo de David y quien fuera rey de Jerusalén. ¿Quién fue el hijo de David que fue rey en Jerusalén? ¿Ve? Aquí no está mencionado directamente el nombre propio, pero ya la historia nos lo dice. ¿Quién es? ¿Quién fue el hijo de David que fue rey en Jerusalén? David fue el segundo rey. ¿Quién fue el tercer rey en Jerusalén? Salomón, que fue el hijo de David y fue rey de Jerusalén. Entonces, ya aquí interpretaríamos literalmente, sentido literal, que no es el sentido de este texto, el literal, sino que es otro sentido, pero como desconocemos aquello de los sentidos bíblicos, lo desconocemos, entonces estas cosas las entendemos de otra manera. Nos quedamos es con el sentido literal y estamos entonces ya en una posición errada, equivocada, por todo lo que venimos diciendo. No hay duda, sin embargo, de que la autoría salomónica es una ficción, todo lo que hemos dicho entonces al respecto. Esto es más o menos lo mismo, entonces no me detengo mucho ahí. Eh, el libro en sí nos ofrece pocos datos sobre el autor, ¿ve? Nada más por lo que decíamos acá, pero que nos lleva como a pensar en algo diferente. Hay leves indicios y vagas alusiones dispersas por la obra y una breve bibliografía en la nota final que aparece en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versos del 9 al 10. Y este texto es importante, ¿por qué? Porque esto sí ya nos permite identificar una característica del autor, que hemos dicho ya que no es Salomón, entonces es otro, pero ¿quién es él? No sabemos el nombre, no sabemos su retrato, pero sí sabemos esto. Por esta conclusión que nos presenta el libro, el capítulo 12, versos 9 al 10, nos queda claro que este Cogelet es un judío y que como judío además es buen conocedor de las tradiciones culturales y religiosas de su pueblo y sobre todo abierta ya a esta corriente universal. ¿Qué queremos decir con esto? Hasta el momento, en los anteriores libros, Israel, recuerden, tenía una visión muy cerrada. Somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo de la alianza, Dios con nosotros, nosotros con Él, los demás pueblos en el mundo no cuentan. No, aquí ya vamos viendo que en los libros sapienciales la visión es más universal, ya no es el individuo, sino el universo, los hombres de todo el mundo. ¿Ve? Y es lo que estamos diciendo, que aquí el Coeler tiene estas características. Conoce muy bien su pueblo por dentro, sus tradiciones, sus valores religiosos y culturales, pero también ya tiene una mentalidad universal, una mentalidad internacional. Y como un sabio profesional, es decir, uno de estos sabios que estamos estudiando acá, que forman parte de este movimiento, que se dedicó especialmente a la enseñanza, y si ahí hablamos de enseñanza, entonces entendemos, suponemos, es un indicio de que hay una escuela, tiene una escuela, y que tuvieron una actividad literaria es producción literaria, es decir, los libros que estamos estudiando, y que perteneció probablemente a la clase acomodada de Jerusalén. Eso nos queda de esa conclusión que ya citábamos en el capítulo 12 del libro del Eclesiastés o el Coelet. En cuanto a la época de composición, la fecha, y hablamos de época.
la mayoría de los indicios lingüísticos, lo que hemos llamado argumentos, es decir, el hebreo tardío próximo al rabínico que utiliza este texto. Ahora, esto del hebreo tardío, esto sí, usted y yo no lo podemos descubrir con mucha facilidad, lo descubren los biblistas, aquellos que conocen la Biblia a fondo y que no solamente conocer la Biblia es conocer las lenguas antiguas y además del hebreo, el arameo, el griego, el fenicio, el copto, el siríaco y otra cantidad de lenguas más, ¿ve? Que les permite entonces tener esta familiaridad con esas lenguas y llegar a esta conclusión, que en el libro del Eclesiastés el hebreo que allí aparece es un hebreo tardío, es decir, muy desarrollado, ha cambiado mucho, muy próximo al hebreo rabínico. El hebreo rabínico es el hebreo que hablaban los rabinos en tiempos de Jesús. ¿Ve? Entonces ya estamos acercándonos a esa persona de Jesús. Hay abundancia de arameísmos, ya ustedes entienden eso, y un vocabulario muy particular. Entonces ya un vocabulario más refinado, más técnico, es decir, ya culturalmente el pueblo ha cambiado y ha cambiado por todo este contacto internacional, por las experiencias que ha vivido el mismo exilio, lo ha puesto en contacto con eso, ha aprendido muchas cosas. Y luego también en aspecto sociocultural, contacto con las diferentes culturas, la cultura babilónica, la cultura mesopotámica, la cultura griega, y todos estos indicios entonces apuntan a que la época de composición del libro del Coelet sería más o menos hacia el siglo III antes de Cristo. El anterior libro, recuerden que lo ubicamos entre el siglo VI y siglo IV. Ahora este es el siguiente hacia el siglo III. Y son parte del movimiento sapiencial. Entonces fíjense que ya estamos hablando de muchos siglos, de varios siglos. Siglos en los cuales no puede existir un solo autor. Salomón no existió todo este tiempo. ¿Ven? ¿Lo entienden ahora con más claridad? Lo podemos ver más claro, claro. Y más concretamente, la primera fase del proceso de helenización palestina, es decir, cuando llega el imperio griego y empieza a invadir el mundo y por lo tanto a hacer presencia en Palestina. El imperio griego, les recuerdo, inicia en el año 333, muy fácil de asimilar esa fecha, el 333, año 333, cuando Alejandro Magno se toma el mundo. Entonces es el nuevo imperio. Termina el imperio persa y ahora es el imperio griego y empieza a invadir el mundo y llega entonces a Palestina y ese proceso de helenización, es decir, de hacer griegos, infundir la cultura griega en todos los pueblos del mundo antiguo, ¿sí? Es lo que llamamos proceso de helenización y llega entonces a Palestina. Y estamos muy cerca también a la época de la rebelión macabea. ¿Qué es la rebelión macabea? Fue aquella, como dice la palabra rebelión, que tuvieron los judíos liderados por una familia conocida como la familia de los macabeos, de ahí la rebelión macabea, que se rebelaron precisamente contra esta influencia de la cultura griega y del imperio griego, que los tocaba también finalmente en su aspecto teológico, en su religión. Entonces estos judíos, celosos de sus tradiciones, se rebelaron, lucharon, y entonces se creó la famosa guerra de los macabeos. Y de esa guerra de los macabeos es que tratan los dos libros que llevan su nombre, Primera Macabeos y Segunda Macabeos. Si quieren enterarse de esa guerra y sus eh, causales y sus consecuencias, entonces lo van a encontrar allí en esos dos libros de los macabeos. Pero esos dos libros de macabeos son tenidos como libros históricos porque nos narran la historia de estas circunstancias y de estas guerras. Bueno, entonces todos estos indicios son los que nos llevan a pensar en el siglo III. Además de estos indicios, hay otros aportes que ofrece ya la ciencia bíblica como tal y son los siguientes: que los descubrimientos de Qumran, ya les he hablado de Qumran, aquellos hallazgos que se dieron en las grutas de Qumran en los años 1947, ahí en el desierto de Judá, ahí junto al Mar Muerto prácticamente, donde se encontraron los famosos rollos, los textos de la Biblia en sus copias, y esos descubrimientos que fueron en 1947 tienen documentos que proceden del siglo II antes de Cristo.
Entonces ya estos documentos que se escribieron en el siglo II antes de Cristo y que se encontraron en Qumran en 1947, antes de ayer decíamos, nos muestran que este libro que estamos comentando en estos momentos, el libro del Eclesiastés, nos queda allí conocido por estos estudios que este libro tuvo problemas de aceptación por parte de algunos círculos judíos. Y por eso es que este libro no está en la Biblia judía. Pero sin embargo, en otros libros de los libros judíos, ellos sí citan el libro del Eclesiastés. Y los judíos hoy en día se arrepienten de no tener este libro del Eclesiastés en su Biblia, porque es un texto, vean todos los aportes que está ofreciendo para el tema que venimos tratando de fondo. La dimensión teológica del libro de los sapienciales. Entonces, primero, el fracaso de la sabiduría. ¿Ve? La sabiduría aquí entendida como la sabiduría humana. ¿Ve? Todo el saber del hombre ante estos problemas se vinieron abajo. Coelho parte de ese interrogante casi problemático. ¿Qué provecho? Ve, aquí está Eclesiastés 1.3. Dice allí el sabio. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus afanes que persigue bajo el sol? Bueno, es un texto que mal interpretado, se le considera como un texto demasiado pesimista, porque es el texto aquel que habla de, empieza diciendo, es este himno que empieza diciendo, vanidad de vanidades, todo vanidad, todo este mundo, todo en esta vida es vanidad. ¿Y vanidad qué es? Algo superfluo, algo sin sentido, algo sin valor. Y cuando dice todo es vanidad, entonces es quitarle el valor a la misma vida. Y aquí lo está diciendo ya, ¿ve? ¿Qué provecho tiene el hombre con todos sus afanes en el mundo, con todo el esfuerzo que hace bajo el sol, si al final todo es vanidad? Y a partir de ahí, ¿ve? De esa pregunta, va reflexionando sobre los principales valores y pretensiones del hombre: su sabiduría, su trabajo, la riqueza, la fortuna, los placeres, la fama, la religiosidad, la justicia, el dominio de la obra de Dios, los descubrimientos. ¿Ve? Todo lo analiza y dice, en últimas, todo eso, ¿qué sentido tiene? No le encuentra sentido a nada. Entonces, termina subrayando la cara negativa y los límites de estas realidades tradicionalmente valoradas como positivas y portadoras de sentido. Ahora, eso era la lectura que se tenía en ese entonces. Ahora la lectura también puede ser igual en estos días, cuando el hombre busca, ¿qué busca en la vida? Pasarla bien, tener trabajo, tener mucho dinero, darse buena vida, viajar, tener casas, tener carros, ¿eh? Tener sabiduría, dominar lenguas, todo eso lo busca. Pero cuando llega la famosa crisis existencial que llamamos hoy por la psicología, la crisis existencial que en cualquier momento de la vida nos llega a nosotros, a algunos le llega en temprana edad, a otros a mediana edad, a otros en edad tardía, pero nos llega, en algún momento pasamos por esa crisis existencial, es decir, en últimas, ¿esto para qué? ¿Sí? Y por lo tanto habría una crisis también vocacional de ¿esto para qué? Por lo tanto, entonces, toda esta doctrina se va a responder aquí, finalmente, con esto acá. La suerte del necio será la mía. ¿Para qué sirve entonces mi sabiduría? Pues el sabio muere igual que el necio. Muere tanto el sabio, muere el ignorante. Entonces, ¿para qué todo esto? Bueno, esa es entonces la dimensión teológica que presenta el libro. Luego, para no alargarme tanto, les dejo aquí este resumen. La visión que tiene de Dios el Eclesiastés, cómo lo mira ahora, y qué respuesta da a esta situación. Y finalmente el enfoque que nos lleva el Coelho a la experiencia con Jesucristo, ¿no? Desde Jesucristo, entonces, ¿cómo entendemos esta, esta problemática que viene tratando el autor del Coelho? Y ver entonces lo que hemos visto, ¿no? La revelación progresiva, cómo Dios se viene manifestando y viene manifestando su pedagogía divina de tal manera que el hombre va madurando en su conocimiento de la vida, de Dios y por lo tanto de su destino. Y con todo esto se van respondiendo entonces a los problemas de la doctrina tradicional, de la retribución y luego también de lo que es la sabiduría tradicional, llegando finalmente entonces a el estudio del libro del eclesiástico.
El libro del Eclesiástico va a tener entonces, bueno, primero conocido como el libro del Sirácida también. Así como hablábamos del Eclesiastésico L, hablamos de Eclesiástico y Sirácida. Y los ítems correspondientes de autor y fecha, que es lo que hemos venido diciendo de todos estos libros sapienciales. Luego la clave teológica, una vez más aparece el temor del Señor, que ya son temas comunes que nosotros manejamos, el temor del Señor ya bien entendido por nosotros. Y finalmente, entonces, el libro de la sabiduría, el libro que llevará el nombre de este movimiento, el libro de la sabiduría, que igualmente con los mismos ítems vienen a aflorar lo que ya hemos desarrollado, tan solo que con algunas particularidades, con algunas cositas nuevas que van presentando porque las épocas también van cambiando. Aquí ya entonces vamos hacia los años 150, 100, al año 30, es decir, ya muy cerca a Jesucristo, ¿no? Y la dimensión teológica, que ya en el libro de la sabiduría, la parte antropológica, ya es toda la influencia de la filosofía griega, donde el ser humano es un compuesto de alma y cuerpo, y ya entonces empieza a hacer una lectura diferente de lo que es la realidad del hombre, y hablando por lo tanto del tema de la inmortalidad. Entonces ya aquí la famosa inmortalidad del hombre, que es la vida eterna, es decir, la retribución ultraterrena que tiene todas estas consecuencias. Y con ello entonces ya acaban ustedes de leer, para no alargarme ya demasiado, acaban de leer estas diapositivas finales, y si tienen alguna pregunta, entonces para la próxima semana la vamos a tratar en la sección sincrónica que vamos a tener. Llegando entonces hacia el final de estos libros sapienciales, con que la suerte final de los justos e injustos es diferente, y lo dice aquí el libro de la sabiduría: al justo lo cuentan entre los hijos de Dios y comparte la herencia de los santos. El otro, el injusto, seguirá permaneciendo entonces en el Sheol. De esta manera, una mirada rápida, general, de lo que son los libros sapienciales. Y como les digo, vuelvan a retomar su clase, lean los textos bíblicos, y luego si quedan preguntas, formúlelas a través del chat o también la próxima semana en la sesión sincrónica.